y entramos con la charla de Micaela. Bueno, entonces es un honor y una alegría poder presentar hoy a Micaela Camino. Micaela trabaja con pecaríes quimileros, que son una especie endémica del Gran Chaco, que está altamente amenazada por la pérdida y por la degradación del hábitat. Micaela es doctora en biología, fundadora y directora del proyecto Quimilero, en el que se hace investigación y gestión. Y Micaela es becaria del CONICET y esperemos que pronto sea incorporada como investigadora. Trabaja en el Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral y estamos muy orgullosos de felicitarla porque fue ganadora, como dijo John Paul, del premio Whitley 2022. Y el premio a Micaela, muy bien merecido, por cierto, tuvo que ver con su visión integral de la conservación de los pecaríes con las comunidades criollas y huichís de la zona de estudio. Así que, Micaela, un gusto que estés con nosotros y adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por la presentación. Si les parece, comparto pantalla, ¿verdad? Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, pero Supongo es importante que sí. lo pongas en modo de presentación completa. En mi pantalla está en modo de presentación. No la vemos en modo presentación. Ahí lo moví, pero no sé si lo ven ustedes. A veces ocurre que tienes como doble pantalla. ¿Yo? Sí, como pantalla de presentación y pantalla, bueno, no importa. Sigue así, igual se ve, igual podemos ver. Pero tengo animaciones y eso. A ver, vamos a probar de vuelta. Yo lo comparto, Micaela. Estoy aquí. A ver. Pero pruebo una vez más y si no, bueno, ustedes la tienen la presentación. Adelante. A ver. Ok. ¿Ahora sí lo ven? No, no en modo presentación. No, entonces no sé, pues a veces está bien que lo pongan ustedes. Sí, mejor, probemos con Naomi. Porque yo no estoy pudiendo, me parece. Ahí está, ahí saqué. ¿Ahora sí? Ahí sí. Perfecto. Ahí se ve en modo presentación. Gracias. Bueno, me presentó Gabriela recién. De vuelta, mi nombre es Micaela Camino y vengo a presentar nuestro trabajo que se llama Empoderando a las comunidades locales para conservar el pecarí quimilero y el chaco seco. Siguiente. Le pasan ustedes, ¿verdad? ¿Pueden pasarle? No sé si... Ahí está, gracias. Bien. Bueno, nuestro trabajo que estamos realizando, lo realizamos con Proyecto Quimilero, como decía Gabriela, yo soy bióloga, hice el doctorado, ya trabajando en esta zona, que es en la región del Chaco Seco, es una región muy grande, como pueden ver en el mapa, ocupa gran parte de Argentina, Bolivia, Paraguay, y en rojo pueden ver la zona donde ponemos el mayor esfuerzo en el trabajo de campo. Siguiente. A veces nos extendemos un poco más. Ahí se ve, por ejemplo, para mi tesis doctoral llegamos a cubrir 54.000 kilómetros cuadrados entre entrevistas, transectas y otros métodos de muestreo. Siguiente. Esta es una región muy rica biológicamente hablando. Tiene el bosque seco tropical subtropical más grande del mundo. Es un bosque que tiene una temporada seca muy larga donde no llueve y no hay agua superficial, y estos bosques sin embargo están ahí, están en pie, son enormes, y además se alternan
con otros ecosistemas, y acá te pido si haces siguiente, y siguiente, y siguiente, y siguiente, para ver los otros ecosistemas con los que se alternan estos bosques, como pastizales, arbustales o palmares. Y en esta diversidad de ambientes, siguiente, encontramos una gran diversidad de especies animales también, y de distintos taxones. La verdad es que es muy rica en especies esta región, lo cual es bastante asombroso considerando lo seco que puede llegar a ser. En mi imagen estamos desviados hacia los mamíferos medianos y grandes porque es mi foco de estudio, especialmente el quimilero que está en el centro. Creo que si hace siguiente se va a mover el quimilero. Y hay muchas especies endémicas en esta región, como el quimilero justamente, pero en todos los taxones. Es muy rica en endemismos esta zona, que se llama de vuelta Chaco Seco. Y todos estos bosques y estos ecosistemas naturales, además de tener toda esta riqueza biológica, son muy ricos culturalmente. Siguiente. Son ecosistemas naturales que están habitados por familias indígenas y criollas. Criollos somos los descendientes de los primeros españoles que llegaban a colonizar con las comunidades indígenas de diferentes sociedades. Y tanto las familias criollas como las familias indígenas en esta parte del Chaco Seco viven en casas o comunidades que están aisladas en los bosques o en otros ecosistemas naturales y en un contacto muy íntimo con la naturaleza. Practican caza de subsistencia, colecta de frutos, de otros bienes comunes, ¿no?, que tienen los bosques, y la cultura y la vida cotidiana es una asociación con los ecosistemas naturales muy cercana. Entonces, siguiente. Cuando yo llegué a hacer mi doctorado al Chaco Seco, llegué para trabajar en otro proyecto, y me encontré con toda esta maravillosa región llena de bosques y de estas riquezas biológicas y culturales, y me pareció que era interesante trabajar junto a la gente, porque eran sus territorios y porque saben un montón sobre la naturaleza y son parte realmente de los ecosistemas. Entonces, desde el principio empezamos a trabajar junto a comunidades criollas e indígenas, wichís. Yo fui trayendo otras personas, técnicas, profesionales, amigos básicamente, y íbamos armando un pequeño grupo y trabajando siempre con la gente, intercambiando saberes. No queríamos enseñarles cómo cuidar la naturaleza o cómo tenía que ser, sino realmente hacer un intercambio, y fuimos aprendiendo no solo sobre los saberes de la naturaleza y de la ecología de las especies y de la diversidad de especies, sino también sobre métodos de muestreo, tecnologías para juntar información o llegar a la información, y la forma de percibir, ¿no?, cómo es el conocimiento. O sea que fueron intercambios muy ricos, son intercambios muy ricos, y en esa época lo que llegamos a desarrollar, que estuvo muy bueno, era un monitoreo de fauna participativo junto con la gente. Llegamos a tener un financiamiento desde la nación, donde la gente pudo tener capacitaciones, le llaman, pero realmente era un intercambio, y tener un sueldo también, lo cual era un quiebre, ¿no?, en una zona que es muy extractivista y donde se premia sacar árboles o cazar especies silvestres. De repente la gente tenía un sueldo por sus saberes y por generar información. Siguiente. En ese contexto, nosotros lo que logramos ver es que había una gran diversidad de especies todavía en estas zonas. Son zonas que están fuera de áreas protegidas y no sabíamos si iban a estar todas las especies que podrían haber estado, y estaban. Siguiente. También aprendimos mucho sobre la interacción entre la fauna y la gente. Siguiente. Aprendimos sobre... Tengo que ver que viene en la imagen, sí, sobre la selección de hábitat de las especies. Siguiente. Y sobre el uso del territorio de las comunidades, porque generando estos monitoreos participativos nos dábamos cuenta de repente que mucha gente no tenía los títulos de sus tierras, o los tenía mal asignados, o superpuestos a otras comunidades o a otros vecinos, y sus territorios de cacería o de otros usos quedaban fuera de lo que sería su propiedad, ¿verdad? Esta información obviamente se la pasamos a los decisores políticos, y también sirvió luego para cuando contribuimos a crear un parque nacional que se llama Impenetrable en esa zona, y pudimos mostrar que hay uso ancestral de esos territorios y que necesitamos trabajar con las comunidades. Siguiente.
Y otro gran descubrimiento de ese momento fue que estaba presente en la zona el pecarí milero, que no sé si ustedes ya ven la imagen, yo decía siguiente y no la, ahí está esa. Ese es un pecarí milero, una cría, y a nosotros nos había dicho la persona encargada de recursos naturales de la provincia del Chaco que lo creían extinto fuera de las áreas protegidas y que por eso no invertían en su conservación. Así que cuando lo encontramos fuera de áreas protegidas, nos llamó muchísimo la atención. Es una especie endémica, solo existe realmente en estos bosques, está amenazada de extinción, y teníamos muy poca información sobre esta especie. Entonces decidimos empezar a enfocarnos más en esta especie. Estoy hablando de 2013-2014, ¿no? Yo arranqué cuando llegué, eran 2010, 2009, no me acuerdo. Y decidimos enfocarnos en esta especie para continuar nuestro trabajo profundizando allí. Sin embargo, al mismo tiempo, siguiente, nosotros trabajando en un ambiente tan diverso y tan rico, nos encontramos con que empezaba a penetrar el desmonte en nuestra área de trabajo. Siguiente y siguiente. Eso es lo que nosotros veíamos, como que empezamos a ver esto, de repente. Nosotros habíamos elegido, yo había elegido para trabajar los bosques mejor conservados del Chaco argentino. Y de repente estaba pasando esto, y de repente llegábamos a las comunidades y los árboles no estaban más. Y había muchos problemas ambientales y sociales, mucho secretismo, mucho silencio de la gente, los veíamos asustados, no entendíamos qué pasaba. Siguiente. Entonces, bueno, empezar a investigar es terrible. Cuando pasa esto, entendimos que lo que estaba pasando era el avance del agronegocio, de la agricultura industrial para la exportación, en lo cual no voy a ahondar ahora porque es larguísimo. Siguiente. Pero sí voy a hablar sobre lo que sucedía, el mecanismo, que tiene que ver con, no es la gente local la que está desmontando, sino que la gente local, las comunidades indígenas, criollas de los bosques, se ven tan amenazadas y tan afectadas como todo el ecosistema y todas las especies, y el quimilero y todas las especies, y empezamos a ver que muchas veces cortaban sus propios árboles, entendiendo que así iban a recibir los títulos de propiedad, diciéndonos que eso les habían informado agentes del Estado. Nunca entendimos quiénes, nunca entendimos por qué, qué era lo que sucedía, pero la gente quedaba más pobre que antes. Estoy hablando de una región que tiene índices de pobreza y desnutrición altísimos, y quedaba peor porque lo que obtenían de los bosques ya no lo podían tener más. Perdían el forraje para los animales, perdían los frutos con los que se nutrían, las sombras en una zona donde en verano podemos llegar a 50 grados de calor, y se iban. Siguiente. Lo que vimos fue que todo esto tenía que ver con diferentes cuestiones. La primera, y siguiente, es una tenencia insegura de la tierra, lo cual ya habíamos notado cuando hacíamos los mapas. Siguiente. Lo otro que vimos fue que la gente no conoce sus derechos, no sabe las leyes, no tiene idea de lo que se puede y no se puede hacer. Siguiente. Encontramos también que lo que no ayudaba, o más bien ayudaba al avance del desmonte, era que la gente, todo el Chaco Seco no tiene visibilidad, por lo menos en Argentina, no es una región como Amazonía de la que se habla, pese a su riqueza biológica y cultural. Entonces la gente no sabe ni de la riqueza ni de los problemas. Hay muy poco apoyo también a las familias por parte de instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Es realmente difícil, es un territorio muy grande, con pocos caminos, en mal estado, muchas veces la gente está muy aislada, no está organizada. Siguiente. Y luego otros trabajos mostraron que hay corrupción que facilita el avance del agronegocio por estos agentes externos que llegan y que consiguen tener los títulos de las tierras y desplazar a las poblaciones locales. Siguiente. Los mecanismos por los que ocurre esto son variados y también no los puedo profundizar porque se me hace muy largo, pero muchas veces ha habido casos de amenazas o violencia directa. Siguiente. Ha habido casos de entrega de títulos directamente a una corporación, y entonces la gente se tiene que ir. Como decía antes, no sé si decir forzar, pero que la gente corte los árboles habiendo entendido que eso era la única opción que le quedaba. Vimos gente llorando por cortar sus árboles, y después se tienen que retirar, o los jóvenes, como paso siguiente, se van. Siguiente. Entonces,
bueno, nuestra pregunta, perdón, sí, está bien que pasaron a la próxima, los signitos de pregunta, porque realmente así estábamos. O sea, me llevó muchos años también procesar, ¿no?, lo que estábamos viendo, la tragedia, lo perverso, lo doloroso, y no sabíamos bien qué hacer, y lo primero que hicimos fue informarnos, juntarnos y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y además de toda esta información que les comparto, lo que vimos es que era ilegal, se estaban violando leyes nacionales, como la Ley de Bosques, la Constitución Nacional, convenios internacionales, derechos humanos, y bueno, nos costó bastante, o sea, como que seguíamos, pero a media máquina, y ahí tomamos como dos caminos simultáneos que medio llevaban a lo mismo, siguiente. Por un lado, y siguiente otra vez, decidimos que era buena idea trabajar con el quimilero. El quimilero es una especie endémica de estos bosques, ya lo dije varias veces, es decir, que necesita estos bosques para sobrevivir. Siguiente. Entonces, nosotros, si perdemos los bosques, no vamos a poder conservar el quimilero, necesita definitivamente de estos bosques. Siguiente. Y en nuestras investigaciones fuimos viendo cosas muy importantes, por ejemplo, que las áreas protegidas, que las pueden ver aquí en el mapa, están en rojo, no pueden sostener poblaciones viables a largo plazo, excepto por las que marcamos aquí en violeta, al norte de Bolivia y Paraguay. Pero esas áreas que podrían sostener poblaciones viables a largo plazo, en realidad podrían si no hubiera cacería y si no hubiera desmonte dentro de ellas, y sin embargo hay las dos amenazas para la especie, con lo cual, bueno, potencialmente se podría trabajar allí y tener una porción de la distribución de esta especie donde conservarla in situ, pero las otras áreas son muy chiquitas y están desconectadas. Y todo lo que vemos en verde son los bosques que todavía están, o estaban hasta el 2019 cuando hicimos esa capa de información, y son los bosques donde viven las familias criollas e indígenas que se están viendo afectadas por el avance del desmonte también. Vimos que la especie puede convivir con estas familias si hay un cierto manejo, ¿no?, de la cacería, de los perros y demás. Siguiente. Y bueno, y simultáneamente, con esto del desmonte siguiente y de los desplazamientos forzados de las familias, decidimos que había que trabajar eso también y trabajar con las comunidades, aportando un granito de arena, porque entendemos que es algo enorme. Entonces, siguiente. Si estas familias conservan los bosques, los necesitan en pie también, son unos aliados súper importantes. El quimilero solo lo vamos a conservar si los bosques quedan en pie, entonces es un buen paraguas para abordar la problemática de estos ecosistemas boscosos, y también es una buena bandera porque localmente para las comunidades es una especie relativamente carismática. Con lo cual nos cerró por ahí. En 2014 o 15, no me acuerdo, formalizamos la existencia del proyecto Quimilero, nos dimos ese nombre, aunque ya veníamos trabajando, no teníamos un nombre. Siguiente. Y como proyecto Quimilero decidimos enfocarnos en la conservación, siguiente, del quimilero y de su hábitat a largo plazo, al tiempo que contribuimos al buen vivir de las comunidades locales. Y confiamos en que es un buen paraguas para un montón de otras especies y para el ecosistema boscoso. Siguiente. Básicamente estamos abordando dos ejes muy grandes. Uno es la información, generar información, como dije, cuando yo empecé no sabíamos si estaba la especie, sí, y siguiente también. Entonces, seguimos generando información, tratamos de generarla uniendo el método científico con los saberes tradicionales, siguiente, y en este momento, siguiente. En este momento estamos viendo la ecología de la especie, estamos midiendo los impactos que pueden tener nuestras acciones para mitigar la pérdida de hábitat de esta especie, lo cual nos requiere llegar a métodos nuevos que no se nos habían ocurrido antes por ahí de cómo medir, ¿no?, y cómo controlar los impactos de cada acción. Y también estamos abordando el tema de seguridad alimentaria y las interacciones entre la fauna y la gente, que tiene que ver con un monitoreo ya a esta altura, porque yo empecé hace 10 años con este tema, y antes que yo lo hiciera estaba Mariana Eltricher, que fue mi directora de doctorado, que también lo había hecho. Entonces ahora tenemos estudiantes trabajando en esto y viendo los cambios que puede haber en ese tema. Siguiente. Lo que hacemos también es trabajar con las comunidades locales. Siguiente. Trabajamos
tratando de intercambiar saberes con respecto a los derechos, o sea, llevar información sobre sus derechos, sobre sus leyes. Para esto tenemos que trabajar con organismos de derechos humanos, abogados, porque obviamente yo soy bióloga, hay un montón de cosas que no sé, pero también escuchar, ¿no? Cuáles son las problemáticas, qué es lo que hace falta en territorio, qué es lo que la gente está sintiendo respecto a estos temas. Siguiente. Trabajamos en el arraigo. Es como muy difícil para la gente, con toda esta crisis que se vive ambiental a escala local, sobrellevarlo, y bueno, trabajamos con niños y con jóvenes en estas actividades. También trabajamos para la visibilidad y dar apoyo a estas comunidades, no solo nosotros como Proyecto Quimilero, sino de tejer una red con distintos actores, esos actores a los que yo puedo tener acceso, brindar la información a las comunidades, a los líderes comunitarios, que entre ellos puedan ir interactuando. Y también estamos trabajando en revalorizar los saberes locales, que dentro de los bosques por siglos han sido vapuleados y oprimidos, y estaban muy mal vistos, y de repente requiere un trabajo que la gente valorice lo que ellos mismos saben, y se animen a estarlo diciendo en voz alta, aunque lo sepan, por ahí a veces no lo quieren exteriorizar, y también llevarlos a otros ámbitos académicos, a las ciudades, a la sociedad en general, y que vayamos dándonos cuenta de qué valiosa es esta diversidad cultural que tenemos. Siguiente. Entonces, bueno, acá puse algunas imágenes. Acá estamos con los talleres de intercambio sobre los derechos, siguiente, y las leyes. Aquí con los jóvenes, también con trabajo con niños, hicimos un libro muy bonito en castellano y en lengua wichí, que estamos usando con los docentes en los bosques, para que puedan trabajar con los niños. Siguiente. Bueno, el otro que hicimos fue una estrategia de conservación enmarcada en UCN, donde lo que pudimos hacer es que personas de los bosques vengan a la reunión que hicimos en Paraguay con especialistas y nos ayuden a generar una estrategia general de conservación para el quimilero, lo cual fue buenísimo, porque nos dieron mucha información sobre la ecología de la especie, la historia de vida, las amenazas. Lo otro que hemos hecho es reunirnos con decisores, participar también. Yo, como persona, participé de juicios. Necesito que vayas para atrás porque no veo las anteriores, perdón. Participar de un juicio que se ha hecho, lo que llevó a la suspensión de los desmontes, gracias, a la suspensión de los desmontes en la provincia del Chaco. También informamos a la sociedad en general sobre el problema que estábamos viendo de los desmontes, sobre las violaciones de las leyes, y la sociedad en la provincia del Chaco en gran medida tomó como propio el reclamo sobre los desmontes y sobre la problemática que se está viviendo, y hemos visto manifestaciones, actividades culturales y un montón de cosas que suceden, y que lo lindo es que los activistas dan información certera sobre lo que está sucediendo. Están informados y cuando no saben te preguntan, eso es buenísimo. Por otro lado, hemos contribuido a la creación de un parque nacional, el Parque Nacional Impenetrable. Ahora sí, siguiente. Hemos también generado materiales para visibilizar los saberes tradicionales, y a la vez publicaciones científicas. Ahí están las publicaciones científicas, llevando al ámbito académico más tal vez ortodoxo, a revistas grandes, importantes, a discutir tanto los saberes locales como la urgencia de trabajar en la conservación del quimilero y su hábitat, y los saberes tradicionales, que complementan espectacularmente. Recomiendo mucho, están en nuestra página de YouTube, Proyecto Quimilero. Recomiendo muchísimo porque es un lujo poder escuchar a la gente de los bosques contarnos lo que saben. Y bueno, todos estos trabajos nos llevaron a que este año me entregaran el Whitley Award, que es un premio internacional, un reconocimiento internacional de la Fundación Whitley Funds for Nature, que estoy muy contenta y agradecida, y creo que todavía sorprendida. Es un reconocimiento hermoso. Por ahí una va haciendo y no está prestando atención cuánto hizo, cuánto no hizo, y de repente nos llevó a recapitular todas estas cosas, y está buenísimo, y sobre todo nos trajo mucha visibilidad, no solo a nuestro trabajo, sino de vuelta a la región, a las culturas, a la especie, a las especies. Entonces, bueno, la idea es seguir trabajando. Siguiente.
poner mucha energía, tanto en lo que es las actividades de fortalecimiento, arraigo y demás, donde esperamos no solo cubrir más área y más familias, sino por ahí consolidar ciertos grupos y tratar de llevar personas locales hacia posiciones de mayor liderazgo, como que yo algún día quisiera, no sé, jubilarme o irme de vacaciones y que sea la gente local la que es dueña de decidir sobre este proyecto. Tenemos integrantes en el grupo que son personas locales, pero la ideal sería que sean ellos, ¿no?, los que lideran. Tenemos también en marcha investigaciones científicas que están buenas, espero que salgan pronto, estamos cerrándolas. Acá vemos una de ellas que es justamente la importancia de los territorios indígenas en la conservación de los bosques y cómo funcionan como barreras a la deforestación cuando tienen la tenencia segura de la tierra, y si no, no. Es muy interesante eso. Siguiente. También estamos trabajando en investigaciones en el campo, y lo que estoy haciendo es, con este premio también, tratar de tener más estudiantes, y que la gente joven se vaya sumando por ahí para hacer sus tesinas, sus tesis. En este momento tengo 2 estudiantes, y pretendo tener más para poder seguir adelante creciendo, porque es una región muy grande, y no somos tantos investigadores trabajando, sobre todo fuera de las áreas protegidas. Siguiente. Y otra cosa que, bueno, la verdad es que nos gustaría hacer, no sé si ahora, las cosas hay que hacerlas bien y tranquilos, pero nos encantaría tener un plan de conservación para esta especie. Ya hemos hecho una estrategia general, como mostré antes, ayudados por UCN, por personas que saben un montón, y la idea es, con el plan de conservación, poder abordar una problemática, según nuestras estimaciones, solo enfocándonos en la pérdida de hábitat, nos quedan menos de 30 años para conservar esta especie in situ, fuera de áreas protegidas por lo menos. Si no, está extinta, digamos. Y lo más probable es que dentro de áreas protegidas también. Entonces, en menos de 30 años tenemos que encontrar la solución. Y nuestra propuesta para hacer este plan de conservación es arrancar trabajando con las comunidades locales, y que sea de abajo hacia arriba, con la participación de científicos, de los organismos del Estado, lo cual es súper difícil porque a veces las instituciones gubernamentales tienen conflictos internos que dificultan que si participa un grupo, el otro no, y hay que sortear esas dificultades. También trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, organizadas o no, porque hoy día hay muchísima participación de la gente, no sé, que en redes y demás opina, entonces buscarle la vuelta para que podamos hacer este plan, y ojalá ir hablando con UCN, porque la capacidad definitivamente la tienen, y nosotros la verdad es que participamos de la estrategia de conservación del quimilero, pero no tenemos mucha más experiencia al respecto. Sin embargo, tenemos como esta visión y este sentido de urgencia, dados los resultados que vamos encontrando y la pérdida de hábitat tan acelerada asociada a problemas tan graves, ¿no?, de extinciones, de problemas ambientales y sociales enormes. Así que bueno, ese es nuestro trabajo. A mí me encanta compartir los esfuerzos de conservación. Toda idea, contribución, colaboración son siempre bienvenidas. Creo mucho en el trabajo comunitario, ¿no?, en hacerlo entre todos. Y acá están los links a las redes, a la página, los mails, pueden escribir. Y ahora estoy a disposición también para dudas, consultas. Había algo con una form que iban a pasar, creo, en un momento, pero no sé si eso me tocaba decirlo a mí. No, muchas y bueno, gracias. a disposición.